Hola, mi nombre es Sebastián Vargas, estudiante de primer semestre, licenciatura en Educación Física. A continuación voy a presentar mi video referente a la historia de la educación física. En un primer momento, el hombre se encuentra en la edad de piedra. Esto nos hace evocar una población primitiva, rudimentaria. La necesidad fisiológica principal del hombre primitivo, saciar el hambre, le obliga a realizar actividades físicas o destrezas de supervivencia ante un ambiente físico hostil. Para poder satisfacerla, se requería un gran nivel de aptitud física que permitiese tener protección frente a posibles enfermedades y ante las inclemencias del tiempo, ser capaz de defenderse ante animales u otros humanos y controlar el entorno, correr, nadar, cazar, pescar, lanzar, etc. El baile sería probablemente el comienzo del movimiento corporal organizado, además de una manera de comunicación y de expresión. Su existencia se remonta al año 2500 a.C. hasta el 1200 después de Cristo. Su vida giraba en torno a las prácticas religiosas, taoísmo, confucianismo, budismo. La actividad física estaba presente en bailes, luchas, arquería, lanzamientos de piedras, pero siempre desde una visión espiritual y como culto religioso. Durante la dinastía Zhou, la actividad física adquirió una nueva función, la terapéutica, y se realizaban movimientos gimnásticos dirigidos particularmente hacia la prevención de enfermedades y a mantener el cuerpo en buenas condiciones físicas. De esos movimientos de naturaleza terapéutica surgieron disciplinas como el yoga, el kung fu y las artes marciales. Data también del 2500 a.C. hasta el 500 después de Cristo. Coexistió con la anterior y existen grandes similitudes entre las dos sociedades. Se caracterizaba también por la espiritualidad y por las prácticas religiosas, por lo que la mayor parte de las actividades físicas estaban relacionadas con la religión. Sería en las clases altas donde la educación física habría aparecido mediante el baile y la música, que incluían una serie variada de movimientos corporales coordinados y de posturas conjuntas a los ejercicios respiratorios. En este periodo destacan dos grandes civilizaciones, Grecia y Roma. Es considerada la cuna de la civilización occidental. Era una sociedad emprendedora, dinámica y progresista. Estaba compuesta por distintas ciudades-estado, cada una con un gobierno, una filosofía y una cultura diferente. Platón fundó la academia. En un principio reconoció la importancia de educar al individuo en su totalidad. Su discípulo Aristóteles crearía una escuela filosófica llamada Liceo, en la que recuperó el ejercicio natural para la educación y la enfocó en la enseñanza médica y a la salud. Definió la parte teórica como gimnástica y la parte práctica como gimnasia. En esta época se dio la creación de los Juegos Olímpicos. Se desarrolló desde el año 500 a.C. hasta el año 27 después de Cristo. En cuanto a la actividad física, su principal función era la militar, de manera que todo ciudadano romano entre 17 y 60 años debía desarrollar las capacidades básicas necesarias para la guerra. Una de las características principales de la actividad física en esta época es la dimensión de espectáculo, ya que adquieren gran relevancia las actividades celebradas en el circo, compuestas de luchas sangrientas entre gladiadores y fieras, carreras atléticas. La práctica física era un privilegio de las clases altas de la sociedad romana. Desde la caída del Imperio Romano hasta mediados del siglo XV. El sistema de organización socioeconómico y político que destacó en este periodo fue el feudalismo, en el cual el poder lo ostentaban los señores feudales, la iglesia y los reyes. La educación física en este periodo tendría una función militarista. Estaba destinada a los caballeros, en su mayoría señores feudales o nobles. La educación que recibía un niño para convertirse en caballero iniciaba a los 7 años. Primero aprendía cortesía y etiqueta, y practicaba actividades físicas como carreras, saltos, natación, etc. A los 14 años pasaba a ser escudero y era asignado a un caballero. Este era un periodo de prácticas en el que se ejercitaba en la caza, las carreras a caballo, la arquería, los combates con espada. A sus 21 años era nombrado caballero. Comprende la segunda mitad del siglo XV y todo el siglo XVI. Se trata de una época de resurgimiento del saber que repercutió positivamente en la cultura y en la sociedad al cambiar la percepción del hombre. El concepto humanista admite que el cuerpo tiene un papel expreso para el alma, por ello agregan el juego y el ejercicio a la educación. En el siglo XV, cuando aparece el primer indicio sobre la utilización de la actividad física como medio educativo, se da en la casa Giocosa,
una escuela fundada por Vittorino da Feltre. Este fue el primer humanista en desarrollar un programa de educación física. Le otorgó un valor académico equiparable al resto de disciplinas que componían el proceso educativo, ya que la consideraba indispensable para el aprendizaje de otros campos del saber. Este programa estaba compuesto por carreras, bailes, arquería, pesca, natación, etc. Estaba dirigido a los hijos de los príncipes y de las familias nobles. La evolución de la educación en el siglo XVII está marcada por grandes pensadores como Descartes, Bacon o Locke, precursores de la Ilustración, una nueva forma de pensamiento que se extendería hasta finales del siglo XVIII y que introdujo el uso del método científico y la pedagogía, que se consideró como una ciencia para educar al individuo en el ámbito de la razón. En esta época se comenzó a prestar una atención especial a la formación física del niño en sus primeros años de vida, y se le dio el nombre de crianza física o educación física. En la etapa adulta, la educación física servía para desarrollar y mantener el bienestar general, y también como medio recreativo y para fines militares. Se gestaron las teorías pedagógicas modernas del sistema escolar, donde la educación física tendría un papel importante y estará marcado por diversas corrientes. En esta corriente encontramos a Per Henrik Lind, fundador de un sistema gimnástico en Suecia, en donde los estudiantes se entrenaban en una de las 3 clases de gimnasia de su programa, educativa, militar y médica. Su gimnasia tenía una triple finalidad: higiénica, correctiva y como fomento de salud. Sus figuras más representativas son Amoros y Herbert. Amoros tuvo que exiliarse en Francia, donde desarrolló y promovió la educación física. Herbert se inspiró en Amoros y desarrolló un programa físico para educar globalmente al individuo, utilizando para ello los recursos naturales: carreras, saltos, trepar, reptar, actividades de defensa y recreativas. La educación física se desarrolla desde una visión expresiva. Se utilizaba la actividad física para comunicar, gracias a la perfección técnica y la relación entre la rítmica musical y el propio ritmo corporal. Con el auge de los deportes en la sociedad, se produce un gran cambio en la actividad física y con ello en la educación física, ya que se opta por incluir en los planes de estudios distintos deportes. Las tendencias de la educación física desde principios del siglo XX hasta nuestros días pasan por 5 campos: educación psicomotriz, educación físico-deportiva, expresión corporal, educación física escolar y educación física para la salud. Corriente pedagógica heredada de las ideas de Rousseau y de la corriente natural, que se fundamenta en las obras de Piaget y Wallon. Estos relacionan el desarrollo motor y el desarrollo intelectual y crean la llamada educación psicomotriz, según la cual, a través de los movimientos del cuerpo, el individuo puede expresar su personalidad y su inteligencia sinestésica, espacial y comunicativa. Pretende que cada persona exprese lo que lleva dentro, ya que el cuerpo tiene un lenguaje y un vocabulario propio, que aunque influyen mucho en el individuo, suelen ser desconocidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, se transforma el deporte en un espectáculo comercial, lo que ha dado como resultado la profesionalización de los deportistas y una exagerada competitividad. La educación física fue introducida durante el siglo pasado en las escuelas como parte de las enseñanzas que los niños recibían en ellas. Se perseguía como objetivo lograr una educación integral que combinara los conocimientos académicos con la salud física. Los medios de comunicación han contribuido a difundir la necesidad de realizar ejercicio físico como una práctica que complemente las actividades laborales desarrolladas por las personas. En los últimos años del siglo XX surgen numerosos y nuevos conceptos, quizás motivados por la popularización de la actividad física. Estas son algunas de las definiciones más significativas. Encontramos autores como Cajigal, Blázquez, Parlevas, que en su momento dieron la concepción de la educación física y aún sigue vigente en la actualidad. Para terminar, como reflexión final, a principios del siglo XXI, la educación física se encuentra en una posición mucho más favorable que en épocas pasadas, y que dispone de unos conocimientos cada vez más amplios que tal vez permitan vencer las reservas existentes sobre ella a lo largo de la historia.